Buenas tardes, vamos por la unidad 3. Al igual que la anterior, la de adultos, está también bastante importante. No, evidentemente no pueden estar todos los trastornos que pueden incluir dentro de la etapa de desarrollo de infantil y adolescencia, pero hemos intentado incluir los más prevalentes. Entonces, después durante la asignatura, pues con la lectura, alguna clase que hagamos más y por supuesto, la plataforma, pues podremos acaparar todo el espectro de los trastornos que hay en la infancia y la adolescencia. En principio vamos a plantear los 5 temas: el autismo, miedo, fobia, ansiedad y depresión, como un todo, el TDAH, el tema de parasomnia, más que como trastorno en sí, como un trastorno adaptativo en el que los padres lo pasan bastante mal y podemos ahí trabajar algo. TDAH, hemos dicho, trastornos de la eliminación, tanto en IPRESI como en COPRESI, y finalmente los trastornos específicos del lenguaje, que si bien se tratan de una perspectiva mucho más logopédica, aparte del logopeda, psicopedagógica, pues nosotros siempre tenemos algo que decir, tanto sobre todo de la parte de diagnóstico y tal. Pero bueno, en principio vamos también a incluirlo aquí en el tema 5. Bien. Si recordáis esta diapositiva de las anteriores unidades, en la que recordábamos lo que era eficacia, efectividad y eficiencia, el tratamiento de elección frente al tratamiento de referencia. Bien, vamos aquí a ver los 4 puntos más importantes dentro de lo que es la infancia como complemento a esto de la parte de adulto. Entonces, evidentemente necesaria implicación e intervención de terceras personas, padres, profesores y compañeros normalmente. Ambiente y contextos diversos en los cuales se lleva a cabo los tratamientos. Evidentemente en el colegio también habrá que hacer algún tema de intervención también, y en otros contextos familiares, tíos, sobrinos o primos o abuelas, abuelos, etcétera. El terapeuta es mucho más activo y también se diversifica más, porque tiene que tratar con los padres y también con el niño, y ser mucho más activo porque el niño le cuesta más que a un paciente más adulto. Y evidentemente ámbitos a los que atiende la evaluación posterior del tratamiento, es decir, no solamente el lado inicial, sino que lo que ocurre justo después en función del desarrollo del crío. Empezamos con el espectro autista. Aquí lo que más se ha conseguido, lo que más empíricamente validado está, evidentemente, son las terapias conductuales, prácticamente conductuales puras, el análisis aplicado de la conducta en intervenciones globales y específicas, la intervención conductual naturalista y el modelo evolutivo más pragmático. Bien, todas ellas son evidentemente conductistas, pero la que más nos vamos a centrar en el análisis aplicado de la conducta. Bien, aquí lo tenemos, hay 2 partes: intervención conductual y luego intervención, que también son conductuales, pero son globales o combinadas. Intervención conductual, análisis aplicado de conducta, es muy estructurado e intensivo, es prácticamente un programa de refuerzo con moldeamiento, con encadenamiento y con reforzamiento diferencial, incluyendo además el método de Lovas, pero es un análisis aplicado de conducta tal cual. Hay incluso comunidades de aprendizaje en las que solo se dedican a eso, y como digo, muy estructurada, de mucha intensidad, y en las que el niño pues, evidentemente mejora. Método de entrenamiento de respuestas centrales, que es un poquito más flexible que el anterior, bien, en el que, bueno, pues es el niño el que trabaja un poquito más las actividades, los materiales, y los reforzadores pues se relacionan más con la respuesta. Aquí se plantea muy importante las conductas pivote, que son aquellas conductas que pivotan o que nos relacionan con otro tipo de conductas conforme se van consiguiendo. Apoyo conductual positivo, en el que intenta, bueno, pues relaciona lo que esas conductas problemáticas tienen los autistas con la mejora en la calidad. Las intervenciones más globales, más combinadas, son programas de tratamiento, por ejemplo el programa TEACH, que utiliza apoyos visuales y agenda, por ejemplo el modelo de Denver, planteado en estos meses, que es un desarrollo con los métodos ABA anteriormente vistos de análisis aplicado de conducta, pero en un modelo más ampliado. Incluye también la comunicación y la socialización, cognición y la motricidad. El STER, que incluye a TEACH y el DIR y el Fluor Time, que es pasar tiempo en el suelo con los niños, incluye también a adultos y es una comunicación espontánea y funcional, lo que intenta buscar, además de regular emocionalmente a tanto a niños como a adultos dentro del espectro autista. Bien. Tema 2, miedo, fobia y ansiedad. Estos son los 3 más importantes, todas concuerdan en que son un modelo jerárquico y sobre todo en la aproximación o la interacción con el estímulo fóbico, de sensibilización sistemática en vivo, práctica reforzada y moderado participante, también muy conductistas con los menores. Veamos, por ejemplo,
la desensibilización sistemática, que evidentemente todos saben lo que es y las variantes que incluye, y la inundación, que sabéis que es un ejemplo que yo siempre pongo y que se nos queda muy rápido, es cuando un niño no sabe nadar, es tirarlo directamente a la piscina, que ya aprenderá, eso es inundación. Provienen del enfoque neoconductista mediacional, la práctica reforzada, que es un análisis conductual aplicado, en este caso hacia el estímulo fóbico, hacia la situación fóbica, y la teoría del aprendizaje social, que nos planteaba en la miedo y la fobia lo que es el modelado participante o el modelado no participante. Bien. Se incluyen aquí dos que me gustaría que conociéramos, que son las autoinstrucciones de valentía, dentro de una conductual cognitiva, y más multicomponente, las escenificaciones emotivas de Mendes, que también vamos a ver. Biblioterapia más juego, entendéis todo lo que es, y las escenificaciones emotivas y las autoinstrucciones de valentía como nuevas. Bien, la escenificación emotiva, aquí están las edades, muy lúdico, se hace en un contexto muy lúdico, modelado en vivo, con el crío, exposición gradual al estímulo fóbico también en vivo y el reforzamiento positivo de haber sabido exponerse. Ahí vienen las fases que se utilizan y cómo se utilizan, y es importante que las conozcáis porque son aplicaciones no son sencillas, pero son cortas, que el niño además se involucra mucho con el juego, va haciendo los ítems de la jerarquía como si estuviera jugando, al final una desensibilización sistemática, pero dentro de un contexto lúdico en el que el niño además utiliza sobreaprendizaje y va funcionando en base al juego. Era la que quería que conocierais como más novedosa. Fobia social y timidez en niños, pues esto es un programa de tratamiento de CBGTA de adolescentes, que lo hay también en adultos, y de adolescentes, que es muy útil para el trabajo de la fobia social, tal y como hemos visto en adultos, y la timidez, que es más propia de la infancia que de los adultos, utiliza el modelado simbólico de O'Connor. Bien, estos son, digamos, los componentes básicos que se utilizan tanto en fobia social como en timidez, y vamos a verlo rápidamente. La exposición, que es el modelo básico, esto lo tenemos claro, todo hay que exponerse. Modelado de las respuestas de escape y evitación para reducirlas y de aproximación al modelo, según el modelo lo va haciendo, por ejemplo en el simbólico de O'Connor, que se graba el niño y luego se ve grabado. Entrenamiento en habilidades sociales, instrucciones, modelado de entrenamiento, ensayo de conducta, que es lo más importante, o sea, ensayar lo que se ha aprendido, refuerzo positivo y retroalimentación. Manejo de contingencia, en el que vamos a alterar lo que se llama la frecuencia, duración e intensidad. Y en la terapia cognitivo-conductual, pues ya se complica todo un poco. Se incluye también resolución de problemas, se encuentra también experimentos más conductuales y además la implicación de los profesores. Se incluyen técnicas más cognitivas para ver un poco cuáles son los miedos, las distorsiones de pensamiento que tiene el menor con respecto a la fobia. En este caso, la fobia social. Y un tratamiento multicomponente final. Bien, vamos a ver algunos de los que ahora hay en ansiedad. Estamos ahora en ansiedad. El más famoso es el coping card de Kendall, muy conocido, tanto en ansiedad elevada, ansiedad de separación, que es lo que más sucede en los menores de 12 años, y trastorno por evitación. Bien, lo normal es reconocer sentimientos, la reacción somática, detectar esos pensamientos, plan de afrontamiento, exposición doble, tanto en vivo como en la imaginación, que es muy complejo en menores, pero también se utiliza, sobre todo en vivo, propia actuación y autorrefuerzo, y a los padres tienen una parte de instrucción para que sepan reforzar esas conductas de afrontamiento y extinguir quejas de productos. O sea, en general lo que se enseña, vamos, en particular y hablando en coloquial, lo que se enseña a los padres es control de conducta. Directamente es control de contingencia. Aquí tenéis algunos otros que son complementarios al anterior, son otro tipo. El afrontamiento de la ansiedad en la familia de Barrett también se utiliza, y en este caso, como veis, a los padres se les enseña ya no solo las contingencias, sino además el manejo de la propia emoción. El friend de Barrett, que son amigos, componentes para el menor trabaja relajación de exposición, manejo de contingencia y lo cognitivo. Y la familia además, respuesta de los padres, el apoyo en la pareja en sí para que no difieran en cómo le dan al menor la contingencia, y la red de apoyo social que utiliza. El Fortius, que es aquí de España, de Méndez, trata de manejar una fortaleza psicológica. El lema olímpico es Altius, Situs, Fortius, porque trabaja las tres partes de los bloques, las tres partes de
de LAN, recordáis, de la triple respuesta de ansiedad, emocional, conductual y cognitivo. Se utiliza en ansiedad, en ira y también en depresión, y hay una sesión con los padres en la que se explica un poco de en qué consiste el trabajo, ¿no? TDAH, muy importante aquí, que el TDAH evidentemente tiene una actuación de fármacos que está clara, metilfenidato normalmente, y que lo mejor es el tratamiento combinado con las tratamientos conductuales de contingencia, que están las tres con evidencia importante. El tratamiento farmacológico, como he dicho, el metilfenidato, Rubifen, que es el más conocido, en dosis bajas en el inatento y en dosis más alta en el combinado. La atomotexina se utiliza como segunda opción. Importante aquí lo que sucede con los efectos rebote y los efectos secundarios. Y aquí se premia lo positivo. En el chico con TDAH se utilizan objetivos muy pequeñitos, siempre poco a poco, y sobre todo trabajamos el autocontrol, para cuando los chicos son muy nerviosos, muy activos, y un poquito más avanzado la solución de problemas y los entrenamientos en habilidades sociales, porque estos chicos tienen ciertas dificultades interpersonales. Entonces, para ello, más descomponiéndolo un poco, autorregulación, autoinstrucciones, reconocerse cuando se está triste, enfadado, alegre, molesto, y relajación. Muy importante control de la irritabilidad y la ira en estos chicos, sobre todo autocontrol, por eso utilizamos aquí autoinstrucciones, y por ejemplo tenemos aquí la solución de problemas, la técnica de la tortuga, que es el niño más pequeñito, y los contratos de contingencia para que los cumplan. Bien, pasamos a parasomnia, pesadilla. Prácticamente son cosas que son muy sencillas, ¿no? Pero bueno, las decimos aquí para que los padres lo tengan en cuenta y para que vosotros como terapeuta pues le tengáis que dar ciertas indicaciones de orientación a los padres. Sobre todo, técnica de exposición y técnica de control de ansiedad. En el control de ansiedad, los padres, pues tranquilos, serenarle con palabras, gestos de calma y cariño, y solo es un sueño y no es real. Ansiedad en el día antes de acostarse no viene bien, por lo tanto se trabaja la higiene del sueño, que son esas pautas que se utilizan rutinarias, compatibles con el sueño, y sobre todo la eliminación de las incompatibles con el sueño. Exposición. Se puede hacer exposición sistemática, también hay algo de inundación, autoexposición sobre todo, que es que escriba la pesadilla y la repase en la imaginación 1 hora al día. En fin, vemos bien que sea un control de ansiedad y tampoco hay que darle más importancia a las pesadillas en los chicos. Aquí planteamos una serie, como hemos comentado antes, de pautas dentro de la higiene del sueño, que si las leéis, pues son evidentemente pautas muy intuitivas, lógicas, y que tampoco tienen mucho más que añadir. Sí es importante que esto lo tengamos nosotros muy claro a la hora de explicárselo después a los padres y sobre todo conseguir que lo cumplan. La eliminación. Primero, son dos, enuresis y encopresis. La encopresis prácticamente el tratamiento al final es médico. Fibra y control de conducta normalmente. Es lo único psicológico que nosotros utilizamos en la encopresis. Casi todos son tratamientos médicos para evitar el estreñimiento, el efecto de rebosamiento, etc. Entonces aquí nos vamos a centrar más en el tema de la enuresis. La enuresis se trabajan dos cosas. La alarma, que es lo que todos conocemos, el entrenamiento de la alarma, y el cama seca. ¿Vale? Después hay otro, bueno, evidentemente hay un tratamiento farmacológico porque los pediatras pues, llevan tiempo tratando este tema y continúan utilizando tanto la desmopresina como la limipramina y la oxybutunina en los que son enuresis de día, no de noche, enuresis diurna, y hay otros dos entrenamientos que son el de amplio espectro, ese es psicológico, y el de retención, también psicológico, que ahora los veremos. Lo más importante aquí es el alarma ante la orina y el entrenamiento en cama seca. Ambos los conocemos bien y lo importante al final son tratamientos conductuales que tenemos que conocer bien cómo se manejan y entender a los padres cómo se les presentan. Muy importante aquí, este de aquí, porque es muy complicado para los padres el poder hacer continuar esto porque les influye mucho en el tema del sueño. Entonces, la alarma ante la orina, el pipí stop, que es el aparato este que se pone a los niños en el SLI, en la braguita, fue realizado por Moreno Mores y lo que intenta es que el niño aprenda simplemente a responder al estímulo cuando hay la vejiga esté llena. Entonces, en este sentido lo que hace es que lo despierta y inhibe la orina por Moreno Mores habla de un condicionamiento clásico, hay otro autor que plantea que es un condicionamiento operante,
En el sentido de lo que hace es que la alarma suena unos minutos antes, suena muy estruendosamente, muy fuerte, antes, en cuanto se mancha un poquito de pipí, y que el niño se levante, la niña se levante rápidamente y inhiba el hacerse. Entonces, esto mediante el alarma, como hemos explicado, y el sobreaprendizaje, realizará una elevación del umbral en el despertar nocturno y entonces podrá realizar la micción sin problema durante las noches porque ya se despertará y directamente lo hará. Se hace normalmente 7 noches secas y después se aumenta la cantidad de líquido ingerido, o sea, se le empieza a dar más líquido para el sobreaprendizaje y se hacen otras 7 noches. Bien, este es bastante simple. Luego está el entrenamiento en cama seca, que además de utilizar la alarma, como hemos explicado antes, además utiliza un despertar programado y sistemático. Es decir, primero despierta al niño cada hora durante la primera ingestión de líquido, hace el entrenamiento en retención, que es hacer pipí y parar, y luego utiliza el reforzamiento positivo cuando lo consigue y la reprimenda verbal, algo que no se daba en los otros, cuando ya no lo puede realizar. Además hace un entrenamiento en limpieza de la cama, cambiar la sábana, etcétera, y la práctica positiva, que es ir a hacer pipí conforme lo vaya a ir a práctica positiva y a hacer pipí en el baño durante 2 o 3 veces o 4, 6. Otros entrenamientos que se utiliza en esto son el entrenamiento de doble espectro de Holtz, que utiliza también alarma, entrenamiento en retención. Aquí utiliza un refuerzo monetario, al final del cabo es un reforzamiento positivo, limpieza, sobreaprendizaje y también hace un registro. Y el del despertar, que a la alarma le añade la economía de fi. La terapia ocupacional es muy médica, no vamos a hablar mucho de ello. Bien, los trastornos del lenguaje, simplemente, para que más o menos vamos a hablar del lenguaje expresivo y mixto y del tartamudeo. El lenguaje expresivo y mixto lo que más utiliza son las técnicas de aprendizaje, que son imitación del modelado, habla paralela, autoconversación, que es autocomunicar lo que se piensa, y luego la estimulación de la habilidad lingüística, es decir, una frase que el niño la termina, expansiones, ampliaciones y representación de la situación. No es mucho más que una utilización de la terapia conductual aplicada al lenguaje con determinada manera y situaciones y formas. No tiene mucho más. Y luego el tartamudeo, que sí es quizás más conocido, se utiliza más. Tenemos aquí el control del habla para intentar hacer una habla más alternativa y evitar los bloqueos. Unos trucos en el ensayo de conducta para intentar también planificar bien los modelos. Y luego las dos variables que plantea, pues sobre todo utiliza la imaginación y la respiración y la relajación a la hora de hablar, y en lo cognitivo las autoinstrucciones, solución de problemas y modificar las creencias racionales de que tiene que ser perfecto y de que no puede tener problemas. Con los papás también se trabaja un poquito sobre todo el tema de ansiedad y prestar mucha atención al contenido, y con los profesores se le plantea también algunas actividades como dar tiempo para participar y que facilite la fluidez, dejarle terminar, etcétera. Bien, lo importante es que antes de los 4 años no se utilice, no tiene mucho sentido. Y luego hay un programa preventivo que se utiliza en más chiquitines de 3 a 6 años por si acaso se pudiera prevenir que esto ocurriera. Bien, dentro de los trastornos del comportamiento alimentario, que son bastante importantes, vamos a ver primero la anorexia nerviosa y dentro de esto vamos a trabajar mucho la intervención psicosocial y la terapia cognitivo-conductual. Bien, la rehabilitación nutricional se plantea como uno de los objetivos más importantes. Si bien hay muchos, hay otros evidentemente. Nosotros vamos a plantear primero aquí lo que son, en esta única diapositiva, vamos a ver lo que es el trastorno cognitivo-conductual, por ser quizás más complicado de entender. Bien. Lo primero que vamos a hacer es, primero, la naturaleza egosintónica de los síntomas, es decir, para la anoréxica es egosintónico lo que les sucede, les gusta lo que les sucede, ¿vale? Les gusta lo que les sucede. Bien, después vamos a ver cómo interaccionan esos elementos psicológicos con lo que les pasa en su cuerpo y las creencias que tienen sobre la comida, el peso y la figura corporal en relación con su déficit de autoconcepto. Aquí viene cómo se abordaría. Elaboración, formulación de los modelos de por qué les sucede esto y que ellas incluyan también por qué creen que sucede. Vamos a establecer los objetivos, la motivación y la psicoeducación van a ser muy importantes, el registro diario de la comida, y aquí es donde se abordan los síntomas centrales. Trabajaremos, por ejemplo, exposición a los alimentos prohibidos y exposición con prevención de respuesta a atracones, vómitos y conductas de comprobación. Muy importante el trabajo en los trastornos comórbidos, sobre todo depresión y ansiedad, ojo, conducta suicida y a ver también trastornos de personalidad, y finalmente una prevención de regresión. Es muy complejo la anorexia para verlo aquí en un momento, así que incluiremos otra en la clase de complejo. Con respecto a la bulimia nerviosa, vamos a trabajar la terapia cognitiva conductual de Feinberg. Luego hay otra que es la terapia cognitiva conductual extendida también de Feinberg, que utiliza un proceso más diagnóstico,
puede servir todos los trastornos del comportamiento alimentario en general, no solamente para la bulimia, pero aquí vamos a ver el trastorno cognitivo-conductual de Facebook en relación a la bulimia. Para ello vemos que tiene 3 fases, torno aquí 20 sesiones. Fase primera, en la que se va a hablar sobre todo de la necesidad de tratamiento, de psicoeducación y la idea errónea sobre la misma. Se llama fase de cambio alimentario y en ella lo que tenemos es explica el modelo, monitoriza cómo se va a alimentar la persona, cómo se está alimentando con un registro diario, incluye pesado, lo ineficaz de los atracones purga y ayuno para controlar el peso o atracones purga más conductas compensatorias además de la purga, y que eso no sirve para controlar el peso, que es mejor tener un patrón de alimentación regular con ejercicio físico, por ejemplo, una alternativa que le plantea el atracón y vómito o una regulación nutricional mucho más saludable, y además tendremos que tener en cuenta cómo es la red de apoyo social, ya que en la bulimia suele haber bastantes problemas de interpersonal. La fase 2, simplemente trabajaríamos ahora, mantenemos lo anterior, más ya la intervención más cognitiva, las creencias erróneas sobre el peso, la figura y la sobreestimación del peso y la figura que tiene la bulímica igual que en la anoréxica, y la fase 3, mantenimiento. Pero aquí Feiring también trabajó la TIP, terapia interpersonal, que se utiliza en muchas ocasiones cuando no ha funcionado bien la otra situación. Es decir, puede haber un déficit también interpersonal en la bulímica. Bien, pasamos a la terapia de personalidad. Es un tema muy complejo, muy complicado, muy largo, con muchos trastornos de personalidad. Cada uno pues van cada vez surgiendo más tratamientos. Y en este sentido, lo que tenemos que trabajar son los más conocidos. Aquí hay muchos, pero vamos a ver 2 o 3, son los más importantes, y el resto lo tenéis ahí también. Incluso a lo mejor haremos alguna ampliación y también lo tenéis en la lectura. Bien, la más conocida evidentemente es la dialéctica conductual de Linehan. Linehan es una autora, profesora que había tenido trastorno límite de personalidad y desarrolló esta terapia. Aquí pone, lo he puesto yo, que está indicado para graves con alto índice de puntuación y autolítica, pero realmente luego también se puede ir utilizando algunos aspectos de la misma en TLPs que están incipientes o leves. La base teórica la conocemos más o menos, parte de una filosofía dialéctica, con orientación conductual y meditación C, y enfatiza el cambio, que es la parte de la realidad que ella entiende que hay que utilizar, el cambio, y se plantea que hay una vulnerabilidad biológica que dificulta la relación emocional, más un entorno en la infancia y la adolescencia invalidante que no permitía expresar los sentimientos dentro de ese entorno. Entonces, eso contribuyó al desarrollo de la actividad, una actitud muy punitiva, muy despectiva, muy autopunitiva, muy autolesionadora, y que invalidaba las propias reacciones emocionales. Seguro que consigues esto, disminuye la conducta, la ideación suicida, además mejora la afectividad, mejora la adherencia, además los ingresos de la atención se ven mermados, son muchos menos dentro de las pacientes, digo las porque normalmente las terapias, las TLP, las trastornos límites suelen ser mujeres, las que acuden al hospital se reduce. Bien, vamos a hablar de los procesos dialécticos, ¿vale? De esto de aquí. El objetivo siempre es la adquisición de tolerancia y regulación de emociones. Validar y autovalidarse, ya que hasta el momento no es invalidante, lógicamente tenemos que corregir eso, y la solución de problemas. Pero bien, es muy importante la aceptación y validación del paciente. Eso es lo primero que tienen que tener las prevenciones. Y aquí es más o menos lo que incluye, pero vamos a ver los procesos dialécticos. ¿Bien? La persona con trastorno límite tiene polos muy opuestos, ¿vale? De todo una. Son polos muy opuestos. Entonces, vamos a entrenar en habilidades cómo exponerse a esas situaciones, cómo modificar la cognición y cómo así verse más validada. Entonces, vamos a utilizar habilidades de conciencia, vamos a utilizar unas habilidades de efectividad interpersonal. Estas personas son muy demandantes, son de te odio, me quieres, me odias, muy exagerado. Cómo regularse emocionalmente para no tener esos picos de subida y de bajada de emociones, una tolerancia a la frustración que ellos viven muy mal, que ellas viven muy mal, y que tienen que aprender a que existen situaciones en las que uno se siente mejor. Esos serían los módulos que se utilizan en la dialéctica conductual. Empieza en individual, luego pasa al grupo, hay consulta telefónica. Es una terapia, un módulo de terapia bastante de tercera generación, bastante completo. Y bien, aquí hay otras que también es importante que conozcamos, la cognitiva de para los trastornos de personalidad, en los que en este caso el TLP habla de que el mundo es peligroso y malévolo, soy débil y vulnerable y soy inaceptable en esencia. Esas son las 3, distorsiones cognitivas o pensamientos disfuncionales que tiene
los pacientes de TLP y los pacientes según Beck. La centrada en los esquemas de Young, sabemos que él habla de esquemas disfuncionales de los trastornos límite, en el que hay unos esquemas tempranos que ya están desadaptativos. Esto recuerda mucho al entorno invalidante, temor al abandono, pérdida, falta de amor, dependencia, etc. Y eso le genera todos los síntomas que después se ven. El control emocional está completamente desaforado, culpa excesiva, etc. La formulación clínica de caso de Turkat es bastante interesante, habla de la solución de problemas y propone cómo mejorarlo. La cognitivo-conductual dinámica de Turner tampoco vamos a dedicarle mucho más tiempo, ahí la tenéis. Y otros terapias cognitivo-conductuales más ya en general, trastorno de personalidad en general, está la cognitiva de Beck, basada en su libro de terapia cognitiva para trastornos de personalidad, en el que habla del modelo de esquema. Los esquemas aquí están más continuos, que están siempre activados, que no, si recordáis, en la depresión, que son esos esquemas latentes que aparecen ante una situación estresante. Aquí están mucho más activos. Y lo que trata es de una relación más cálida de colaboración entre el terapeuta, que ejercerá más de tutor en aspectos de la vida de la persona. Además se centra, por supuesto, evidentemente en los aspectos más cognitivos, pues ya sabemos que es de los más Young, lo hemos comentado antes un poco, tampoco nos dedicamos mucho. Sí, aquí importante destacar que usa esquemas en la sesión y fuera de ella, para lo desencadena tanto en la sesión como fuera de ella, y hace además un enfrentamiento a la evitación y a la compensación, para intentar en ese sentido cambiar estos esquemas para que sean mucho más. Aquí tenéis las 4 técnicas que utilizan Young para cambiar esos esquemas: las emotivas, interpersonales, cognitivas y también conductuales. La de valoración cognitiva de Wechsler, que ya hemos hablado de ella en otro trastorno, y lo más importante aquí son las reglas personales de vida. Es similar a los pensamientos automáticos negativos, que era lo que mediaba los procesos emocionales. Se trata de cambiar esto para que funcione. Le da fuerza aquí o importancia a las emociones personotípicas, que son estados emocionales más pensamiento, que es justificadora más las conductas de búsqueda de seguridad. Las personas buscarán experiencias emocionales que sean personotípicas, o sea, típicas de la persona, para mantener ese equilibrio emocional cuando se desvían de ese punto. Pues aquí plantea 2 emociones fundamentales: la vergüenza y la autocompasión. Y estas ya son otras. Seguimos con otra más de tipo interpersonal, el STEPS de Bloom, que es completamente grupal y que tiene psicoeducación, también habilidad del manejo de emociones, que veis que es prácticamente general en todo, y el manejo de las conductas. Aquí lo importante es eso, que es grupal.